Métodos de entrenamiento, bueno. Cuando te dice linda, es porque está viendo tu cara. Si te dice sexy, es porque está viendo tu cuerpo. Y si te dice estudios, Vamos a ver inicialmente una cirugía de radio distal, de la radio proximal, mientras que está uniendo el resto de los compañeros, está poniendo una anestesia local en la cabeza de radio. Hemos conversado mucho, fracturas articulares, requiere reducción anatómica, fijación estable. Están colocando ahí un vendaje, están realizando una incisión por el abordaje de Kocher modificado. La verdad es un abordaje que de Kaplan hay varios nombres propios en el tipo de abordajes para evitar lesionar los ligamentos. Hay áreas muy bien descritas y nosotros, los mismos residentes, constantemente revisamos la anatomía, nuestros puntos, nuestros vías de abordaje, sobre todo para evitar lesionar a una arteria importante, a un nervio. Vemos que el nervio radial pasa cerca y ahí se divide en ramas interóseo posterior. Estaría muy expuesto el cuello del el radio proximal.
está haciendo las inyecciones entre los extensores, y ya se va a profundizar hasta llegar hasta la cápsula. Es una fractura desplazada. Las fracturas articulares desplazadas requieren cirugía, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Abrió la cápsula, es un hematoma de la fractura. Eso es muy frecuente, es usualmente, generalmente se ve cuando uno abre una cápsula articular en una fractura, va a salir un hematoma, se lava el hematoma o se drena el mismo para poder ver que la fractura abre más la cápsula, y vamos a tener el abordaje o vamos a poder ver ya el húmero proximal, y el punto de interés es la cabeza de radio. La cirugía está muy bien localizada, lo han tomado bien, ya se ve un poco la cabeza de radio. Si la disección y la cirugía se hace lo mínimo indispensable para ver la fractura. Tiene un escalón articular muy evidente, la fractura está ahí, cómo remueve el pedazo de fractura para colocar el hueso en su sitio, hacer una reducción y fijarla, que en este caso lo va a fijar con dos tornillos sin cabeza, ¿no? Todo esto acá se hace bajo visión que es directa, pero también con ayuda del arco en C, que es un monitor de rayos X. Realizamos la reducción de las fracturas, usamos estos elementos pequeños como ganchos, y cuando está reducido, colocamos provisionalmente unos clavos de Kirchner. Después de colocados los clavos de Kirchner como guías, se colocan los tornillos. Estos tornillos en sí son tornillos canulados que tienen un agujero en el centro donde uno puede pasar el tornillo, guiándonos el clavo de Kirchner. Es una broca, se usa una broca, se coloca el tornillo. El manejo de los tornillos de osteosíntesis tiene que ser con una fuerza especial, ¿no? Con un torque no muy fuerte, porque va a poder superimpactación y puede romper que los fragmentos. Mire, la pronosupinación está bastante buena, y ahí se prueba la movilidad tanto en la rotación como en la flexoextensión. Como se quiere dar una mejor estabilidad, se ha puesto un segundo que tornillo, y en este caso van a poner un tercer tornillo de una forma que lo manejamos los dermatólogos, un canal liso para que haga un efecto de compresión en el foco, dando una estabilidad mucho mejor. Está terminado que la osteosíntesis, y vamos a ver el monitor de rayos X, cómo lo vamos a ver, cómo queda que la fractura, y posterior de eso tiene que reparar el ligamento anular y reparar el intervalo de los tendones extensores. Se comprueban con la placa, con la imagen de rayos X, y se moviliza tanto en flexión como extensión como pronosupinación para verificar que los tornillos estén en forma adecuadas, y ahí empieza el cierre de los tejidos, que tiene que ser, es una fase también importante. Ya estamos 21, entonces yo creo que ya vamos a esperar un poco más para iniciar que la clase. Eh, Me parece que un minuto más de espera, son 8:06, 8:07, comenzamos la clase correspondiente al día de hoy. La clase que tiene dos partes bien marcadas, lesiones abiertas o heridas, fracturas expuestas, y la segunda parte, la parte de complicaciones. Una y otra, hay una mayoría
de complicaciones se van a dar en fracturas expuestas. Entonces, vamos allá a comenzar a ver algunas complicaciones en algunos casos de fracturas expuestas. Esperamos un par de minutos para que el resto de integrantes se incorporen a la clase. La clase del día de la hora tiene dos componentes, heridas traumáticas y complicación de las fracturas. Vamos a ver de enfocar inicialmente el tratamiento de las fracturas expuestas. Como objetivo, evitar las infecciones, que el hueso suelde, restablecer la función, incorporar al paciente a sus actividades en el menor tiempo posible. La limpieza quirúrgica es una emergencia, una de las pocas emergencias que existe en la especialidad. Tiene que ser inmediata, eliminar todo el tejido contaminado, pero respetar la vascularización existente, restaurar la anatomía tanto del hueso como de las partes blandas, conseguir una buena estabilidad. No estamos haciendo una osteosíntesis rígida con estabilidad absoluta, sino que quede estable para que nos permite una rehabilitación precoz y curaciones seguidas de las heridas expuestas. La clasificación es muy fácil. 1, heridas de 1 centímetro, 2 de 2 centímetros, 3 mayor de 3 centímetros, con la variedad A, B, C. 1 centímetro, un menor de 1, tipo 1, la fractura en sí es mucho más simple que de trazo, son de la carga energética son menor que la de tipo 2 a la de tipo 3. Tipo 2, 2 centímetros, es un antebrazo donde vemos una fractura más conminuta, con más lesión de partes blandas y fracturas más complejas. El tipo 3A son heridas de más de 3 centímetros que permite el cierre primario de las heridas. Puedes suturarlos, pero ya vemos el hueso, una contaminación mucho más grande y una lesión, una fractura mucho más que compleja. El grado 3B, como ven, la exposición es mayor, más pérdida de tegumentos, de partes blandas, lo que va a requerir un cierto tratamiento especializado, como son los injertos, los colgados, para realizar una cobertura precoz del hueso. Y los tipos 3 son lesiones sumamente graves, con lesiones vasculares, y muchos de ellos van a la amputación. ¿Por qué la importancia de esta clase? El tratamiento que ustedes den en el momento del accidente va a marcar el pronóstico y la evolución, según lo que ustedes realicen. Sabemos que una herida después de las 6 horas está infectada. Entonces, nuestra meta sería llevar este paciente a la sala de cirugía antes de las 6 horas. Eso es factible acá en el Perú. Es difícil hacerlo, pero hay que tratar de realizarlo. En lugar del accidente, ¿qué hay que hacer? Generalmente se coloca una gasa estéril. Ahora yo tengo mi gasa estéril en la maletera de mi auto, tengo varias férulas, varias vendas, pero usualmente eh, la técnica dice así, que debemos actuar, pero en la realidad tú entras a tu carro, hay un accidente, tú paras y no tienes una gasa estéril, no tienes una venda, no tienes una férula, y lo que, a pesar que tienes mucho conocimiento, tienes pocas cosas que realizar o ayudar al paciente. Por eso la importancia
de realizar esto. ¿Me permite un minuto? Sí, diga. Sí, sí está. A ver, yo- sí, ya. Déjame averiguar eso y yo le confirmo, por favor. Ya, ya. Y yo pago que el movimiento, yo lo pago, ¿ya? Pero averígüete eso, ¿eh? Averígüete eso, por favor, ¿ya? Ya, por favor. Ya, me disculpa, ¿ya? Ya. Que me disculpan que tengo un problema un poquito serio, como habrán escuchado, pero hay una cosita que tengo que resolver fuera de lo que yo había pensado. Un minuto, les pido disculpa. Ya, entonces, como yo le pido mil disculpas, por un problema personal acá tenemos. Entonces, la evaluación del paciente es importante, cubrir con un apósito estéril, no tratar de realizar maniobras de reducción, inmovilización con férulas y evacuación al lugar de tratamiento definitivo. ¿De qué se trata eso? Quiere decir, yo estoy en la Costa Verde, arriba en la Costa Verde, yo conozco que hay un médico, un cirujano que tiene un consultorio, no lo voy a enviar ahí porque no tiene ni una condición de hacerlo. Ya, encima de la subida que de playas, la subida de la avenida militar, veo que es una UAP, no tiene 24 horas, no tiene ni sala de cirugía y no lo voy a enviar. ¿Dónde lo va a enviar? ¿Dónde van a hacer el tratamiento definitivo? En este caso que he nombrado Miraflores, el Hospital de Asistencia Grau, el Casimiro Ulloa, o hospitales grandes como Hospital Rebagliati, Hospital Grau, Hospital de Emergencia Grau, el Almenara, María Auxiliadora. ¿Qué hay que hacer de forma inicial? Requiere ser muy agresivo, eliminar todo el cuerpo extraño y desvitalizado, con lavado, hacer una fasectomía, drenaje y una estabilización de las fracturas. Se amplía las heridas, todo lo necesario, retirar todo el cuerpo extraño y se le va con abundante solución quesalina. Se usa yodo povidona al 3%, no utilizar escobillas ni otro agente agresor. Todo el tejido malo hay que sacarlo. ¿Qué cosa encuentro? Encuentro tejido, encuentro ropa, pedazos de jeve en caso de atropello, y iría a hacer una fasectomía amplia, que ya hemos visto el síndrome comportamental, o lo vamos a ver. Todo tejido sin circulación es tejido muerto y va a dar un crecimiento bacteriano. Vemos un caso de una fractura tipo 3. Estas bandejas son muy importantes para realizar una irrigación y tratar solamente de hacer una hemostasia de algunos vasos, pero los vasos pequeños, los vasos más grandes, hay que hacer la anastomosis, la sutura vascular. Y muchas veces ese agrado se controla bajo vendaje compresivo. Evitar lesiones secundarias, si uno no ve bien, poner un torniquete por un tiempo muy corto, evaluar todo el tipo de lesión y no pinzar, y si no ve bien o no conoces bien, es mejor derivar al paciente.
En la fractura no requiere una osteosíntesis perfecta, solamente una alineación de la misma. Se usa mucho el fijador externo para la curación y el tratamiento definitivo. ¿Cuándo usar placas? Los placas, clavos que hemos visto en una osteosíntesis solamente aplicarían en las fracturas que no hay infectadas a menos de las 6 horas, prácticamente en las tipo 1 y eventualmente en las tipo 2. Vemos acá una fractura tipo 2 que le han puesto un elemento de osteosíntesis a todo lo largo, y los antibióticos que se dan, se da una cefalosporina de primera generación y generalmente en todas les uso un aminoglicósido. Por supuesto, la vacuna antitétano es importantísimo y los grados de complicación, mientras más complejas, su grado de complicación es mucho más grande como, como el grado 3. ¿Qué cosa pasa? Este tipo de lesiones se asocia mucho a complicaciones, como vemos este caso que no está uniendo. Eso significa un retardo de la consolidación. No une el hueso, quiere decir un retardo de la consolidación. Si ya el proceso de consolidación se detuvo, ya estamos hablando en una no unión, antiguamente llamada pseudoartrosis, una articulación nueva, que eso en la verdad muy pocas veces que lo estamos viendo. ¿Qué complicaciones podía tener? Todas. Infección número 1, rigidez articular, síndrome compartimental, que lo vamos a ver, y hasta amputaciones. Una niña de 11 años, unas fracturas expuestas, vemos la lesión en este segmento, la fractura de partes blandas, la lesión, se ha puesto un fijador externo con una estabilización, vemos las partes blandas, un sufrimiento, veo que hay un sufrimiento más o menos marcado de toda esta zona que de ahí, y vamos a seguir viendo algunas lesiones más. Vemos este tipo de lesión, se ha puesto un fijador externo, y vemos esto, fijador externo estabiliza que la fractura y nos sirve para hacer las curaciones, hacer los injertos que requiere. Este es un fijador externo muy versátil, muy bueno, que permite el apoyo precoz y eso hace que disminuya el edema y mejora la circulación. Acá tenemos otro tipo de fractura, 3A, una lesión mucho más grave que lo estamos viendo a este nivel, y podemos concluir: evitar infecciones, el tiempo de inicio de tratamiento determina la evolución, la limpieza quirúrgica debe ser precoz, con un desbridamiento amplio y meticuloso, antibiótico sistémica precoz, fijación externa es muy buena opción, colgajos injertos óseos inmediatos, una rehabilitación precoz, incorporar al paciente en el menor tiempo que posible. Vamos a pasar un momento a las preguntas. Por favor, me puedan preguntar en el chat, por favor. Mucho le agradecería preguntarle en el chat. No, no hay ninguna pregunta. Por favor, ¿alguna pregunta al respecto?
No hay nada. Vamos a descansar un momentito. Sí, hay algunas preguntas. Veo que no hay nada. Entonces seguimos, porque acá vemos que la clase este, que tenemos de lo que es las preguntas. Este es la Costa Verde del día de ayer. Es la playa Tres Picos, si no me... sí, la playa Tres Picos, en la tarde espectacular. Les aconsejo que vayan, porque está en un atardecer maravilloso. Vamos a ver en complicaciones, vemos un caso, un paciente de 14 años se estrelló contra un árbol mientras manejaba contra se estrelló contra una bicicleta, y vemos muy claro acá que vemos que tenemos un desplazamiento totalmente del húmero, y el residente le hace una reducción, y en el momento de la reducción hace una parálisis radial con la característica mano en péndula. Esa es pregunta de examen. Y cuando veamos pues fracturas de húmero, vamos a ver que una de las complicaciones frecuentes sería esta de acá, y vemos pues cómo el nervio, el nervio está muy cerca al hueso, está contundido y se ha puesto la placa de osteosíntesis. Vamos a sistematizar, vamos a hacer en forma sistemática qué tipo de complicaciones: las inmediatas, lesiones vasculares, nerviosa, tromboembolismo pulmonar, embolia grasa, síndrome de distrés respiratorio, síndrome compartimental; las inmediatas, neumonía, atrofia muscular, síndrome de SUDEC, síndrome doloroso crónico, infecciones de las heridas, úlceras de decúbito, osificación heterotópica, trombosis venosas profundas; las tardías, el retardo de consolidación viciosa o suelo chueco, secuelas traumáticas, rigidez articular, infecciones óseas, necrosis vascular, artrosis postraumática, ruptura tendinosas, falla del implante y cierre primario de la epífisis. Vamos a ver un video acá. Se forma un trombo, las venas son esas, va a formar un émbolo, ese émbolo se va dirigido directo hacia el corazón, aurícula derecha, ventrículo y arteria pulmonar. Ahí es claro la fisiopatología de un tromboembolismo pulmonar.
Tenemos casos de embolia grasa que vamos a ver, síndrome de estrés respiratorio, se produce por una liberación de citocinas inflamatorias, aumenta la permeabilidad de la membrana y esto va a producir un edema pulmonar al final. Shock hemorrágico también puede existir, síndrome compartimental, tromboembolismo pulmonar, como hemos visto en antes. Una lesión vascular, una paciente con herida mordida por un perro, quedó sin circulación, tenemos que entrar a reparar la arteria, en caso que no tenemos capacidad de reparar la arteria, tenemos que llamar al cirujano vascular para que lo realice. Síndrome compartimental, presenta un dolor muy intenso, un edema, pérdida de los pulsos en forma más tardía, equimosis, cianosis, es una emergencia en traumatología y se hace una fasciectomía. Existen compartimentos o grupos musculares que tienen fascia y eso se llama compartimentos. Cada la pierna tiene 3 compartimentos y si en caso de tener un síndrome compartimental en la pierna, es necesario abrir estas fascias en todos los compartimentos que la extremidad tenga. Toda lesión, como vemos, tiene un componente óseo y un componente de partes blandas, se lo hemos vuelto a repetir, y la lesión de las partes blandas es muy importante y va a dar el pronóstico de las lesiones, por eso el trauma de alta energía tiene un pronóstico peor. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver criterios de embolia grasa, petequias subconjuntivales, hipoxemia, depresión del sistema nervioso central y edema pulmonar. Criterios que menores. eh, Upa, ya se fue todo. Taquicardia, fiebre mayor de 38 grados, embolia presente en la retina, glóbulos grasos en orina, disminución del hematocrito y grasa en el esputo. Pero ¿qué cosa es lo que vemos frecuentemente? ¿Qué cosa es lo que las complicaciones del día a día? Yo paso visita al día siguiente o 3 días, un paciente operado de cadera, una fractura de pelvis, y la complicación que vemos es pulmonar, neumonía, escaras de decúbito e infección urinaria. Vamos a ver algunos riesgos de trombosis venosa que profunda, una fractura de cadera, tiene riesgos de tener trombosis venosa profunda hasta el tercer mes, y eso es importante conocerlo porque tenemos que dar una profilaxis ante esta eventualidad hasta por 3 meses. La mortalidad de una fractura de cadera dentro del hospital es el 7% y del año el 30%. Esta mortalidad aumenta si el paciente no es sometido a cirugía. Tenemos otros datos que el 40%, solamente el 40% recupera la función previa del accidente, el 30% va a requerir una ayuda al caminar y el 30% tiene una incapacidad permanente. Y hay un dato interesante, que el 46 y el 50% regresan por otra fractura. Por eso es la prevención. Vamos a hablar de otra complicación muy severa, que es el síndrome de Sudic o síndrome doloroso regional que complejo. Es un dolor intenso, hiperestesia, se llama alodinia, se asocia a depresión, edema, cambios tróficos y decoloración de la mano.
vemos una mano con mucho edema, ya con rigidez, muchas veces con un moteado entre rojo y blanco de la mano y de la palma de la mano, y hay unos criterios, los criterios de Budapest, que ven la parte sensorial, vasomotora, el edema y los cambios tróficos. Hay otros criterios que de COSIN, que es una cosa parecida, que te da un puntaje según tenga dolor, la sensibilidad, si hay la piel fría o caliente, hiperhidrosis, si hay edema, cambios tróficos de la piel, y te da con un puntaje, te da cierta posibilidad que tenga este síndrome de SUDE. Vemos la necrosis, pacientes con un traumatismo severo, eh, y hay que tener muy expectante. Si no se hace una represión vascular, una lesión de los dos paquetes vasculares de un dedo va a ir a esto, a una amputación. En este caso se hizo un alargamiento óseo y después del alargamiento óseo hizo una complicación, una contractura de la primera comisura que requirió un injerto interóseo posterior. Infecciones, acá tenemos una pequeña infección, celulitis, hematomas, que puede ser una celulitis, hay que estar atento a esto, hacer un seguimiento clínico o con un seguimiento con los perfiles inflamatorios, celulitis, infecciones, infección de la herida de la cirugía, que puede ser una infección superficial o profunda. Las infecciones profundas, ya hay licencia de la herida, existe fístula, y con una infección del órgano, estamos hablando de una osteomielitis. Vamos a ver otras entidades, como el cierre de la fise. Tenemos un paciente que tiene una lesión de la fise, que me parece que hemos visto, y puede producir una cierre de cartílago de crecimiento, una deformidad. La rigidez articular es muy frecuente en las lesiones o en las fracturas que no se da una orientación adecuada. Artrosis post-trauma, vamos a ver algunos casos, y necrosis óseas, cuando los fragmentos son pequeños y quedan sin circulación. Las complicaciones que tardías, las calcificaciones a nivel muscular, las refracturas, desanclaje, exposición de material de osteosíntesis, generalmente por infección, el síndrome de Sudet, rupturas tendinosas, lesiones de arterias y nervios. Mira, un dedo, lo han hecho una cirugía o no lo han operado y el dedo está totalmente chueco. Vemos una muñeca que no ha sido tratada y vemos una consolidación viciosa, un desplazamiento ya soldado totalmente desplazado. Vamos a ver un caso de cierre primario de la fise. Tuvo una fractura de codo y vemos un desplazamiento en valgo muy marcado, la placa de rayos X. El paciente se realizó, se mide el tipo de ángulo con ese transportador y de ahí se realiza una planificación que nosotros que la realizamos eh, con un sistema eh, computarizado, donde nos ayudamos del mismo PowerPoint para realizarlo, cómo va a ser el tratamiento. Es parte de la cirugía, la planificación de todo el procedimiento, como estamos viendo eh, acá. Se realiza una cuña, cómo va a ser la osteosíntesis del cóndilo es externo, cómo va a ser el cierre y qué material de osteosíntesis vamos a usar, el material de osteosíntesis que se usó más injerto óseo, así estaba el paciente y ahora está así. Infecciones profundas,
que se expone todo en materia de osteosíntesis. Se ha realizado un colgajo local eh, rotatorio y vemos falla de osteosíntesis. Aparentemente le han puesto una placa y vemos que no ha cogido los fragmentos dorsales y que va a pasar, va a llevar a una consolidación viciosa, un desplazamiento de los fragmentos. Las fracturas no tratadas, fracturas articulares, van a llevar a una artrosis, o los traumatismos, como esta fractura del codo no operado, ha llevado una artrosis muy severa del codo que se está planificando por una prótesis. Las artrosis postraumáticas son muy abundantes si es que no recibe un tratamiento adecuado. Muchas artrosis postraumática van a acabar en una artrodesis, que es una fusión de la articulación. Vemos retardo de la consolidación, casos que no sueldan en el debido tiempo, como es este caso. Si se colocó una placa, acá hay un gap, no está soldando, y con el tiempo, lo vimos después de 4 años, tuvimos la suerte que el paciente llegó a soldar. Fracturas, vemos una fractura de tibia, un peón, fue accidente de tránsito, quedó aplastado entre dos carros. Acuérdense de la escala de Glasgow, para ver qué estado está y qué nivel de trauma tiene. Eso es importante. La clasificación, usamos la clasificación según topográfica, fractura de tibia y peroné, con de trazo que transverso. Se puede usar la clasificación AO, se hace una osteosíntesis con clavo. Y hay casos más complejos que, a pesar del tratamiento o de un tratamiento inadecuado, llegan a la no unión, no consolida, lo que va a requerir un tratamiento ya planificado con una serie de injertos. Vemos acá, ha tratado de unir a este nivel y ha formado una pata de caballo, decimos. Las atróficas no forman ni un hueso, y este fragmento en cuña se necrosa y va a caer un defecto grande en el hueso. Vemos una no unión de fractura de clavícula sintomática. Vemos fragmentos bastante grandes de un paciente que tuvo una caída, una ola muy grande, estaba que surfeando, se hizo una osteosíntesis, acá se llenó de injerto, tuvo un retardo de consolidación, el paciente se perdió, el paciente regresó de 2 años y por suerte hizo la consolidación, pero lo usual hubiera sido que esta placa se suelte, se suelde, o se fracture el material de osteosíntesis. Voy a dejar de compartir que la pantalla, para ver las preguntas que no las vi y no pude contestar. Claro, quiere decir, ¿qué vas a hacer, no? Quiere decir, la primera pregunta, mientras más temprano lo hagas, mejor. Quiere decir, si tú haces le dejas una limpieza con cloruro, una limpieza mecánica, le pones una gasa estéril, una venda, y lo derivas al sitio que te corresponde, que tenga una sala de cirugía, y con sus antibióticos actúa perfectamente. La fijación interna, estamos hablando de fracturas expuestas que son infectadas. A las 6 horas se considera una herida infectada. Entonces tenemos que hacerlo antes de las 6 horas. Ahora, yo digo, ya, ponte, yo tuve una experiencia en Costa Verde, delante mío se cayó una moto, yo lo quise auxiliar. En ese momento no tenía cómo auxiliarlo, había un surfista por ahí cerca, préstame que tu tabla. No, mi tabla es americana, dame tu tabla. Lo cargué con mucho cuidado encima de la tabla, y a pesar que yo había hecho el curso de fracturas expuestas y de politraumatizado,
no tenía ni un elemento de ayudarlo. Entonces lo único que tuve que llamar a SAMU, a la ambulancia, vino el paramédico, me dijo, yo soy médico, ¿tiene un elemento para ayudarme? No, entonces retírese usted, y el paramédico tenía todos los elementos para ayudarlo, le cortó el pantalón, le puso una feruca adecuada, una gasa estéril, le pasó un suero, sus antibióticos, su vacuna contra el tétano, y él me preguntó, ¿dónde lo trasladamos? Le digo, estamos en Miraflores, corresponde trasladarlo a Casimira, Casimiro. En Casimiro Ulloa, yo lo seguí, hablé con el médico y entraron directamente a sala de cirugía. Entonces, fijaciones internas en unas fracturas expuestas en grado 1, y cuando se puede hacer antes de las 6 horas. Tú le preguntas si el paciente está en ayuno, muy probablemente no está en ayuno, y unos requisitos para entrar a la sala de cirugía son 8 horas de ayuno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hubiera alguna pregunta más? No, nada, nada. El curso es sumamente interesante. A ver, yo hago una pregunta, que tenemos un poquito de tiempo. Pensé que me iba a demorar un poco más. Este, ¿Qué factores hay para que un hueso no suelte? Y hemos hablado qué factores hay para que el hueso suelte. ¿Qué cosas piensan? ¿Qué factores negativos hay para que un hueso no consolide? A ver, hay alguien que pueda, tabaco, eso sí, es número uno. ¿Quién quiere hablar otros factores para el hueso? Malnutrición, perfecto. Albúmina baja, perfecto. ¿Hay otro factor? ¿Otros factores más? Sí, a ver, AINES. Creo que hemos conversado. La AINES frena las prostaglandinas y corticoides, perfecto. Pacientes inmunosuprimidos o enfermedades inmunológicas, pacientes con vasculitis o problemas de la circulación. Entonces, son factores, osteoporosis, también son factores negativos para la consolidación ósea. Perfecto, están en lo correcto. Gran lesión de las partes blandas, también, por supuesto que sí. Eh, han respondido exacto. Y es importante que sigan estudiando, y la próxima clase son clases muy extensas, por eso me estoy atreviendo a comenzar a la hora y comenzar a poner un video de una cirugía que nos va a poder servir en la última clase, que la última clase antes se hacía en 3 o 4 clases, que vamos a hablar ya de hombro, y hemos hablado algo de hombro, hasta de fractura de escápula, hemos visto luxación de hombro de charretera, hemos visto cirugía de codo, hemos visto fracturas de cabeza de radio, una cirugía, y algunos temas más como fractura del antebrazo. Me gustaría que siempre mi teléfono está abierto en el chat, sobre todo, para cualquier duda, me responda. Les agradezco la atención. Tengo un problema personal, voy a tener que resolverlo, y cualquier duda, cualquier inconveniente que no han entendido, porque tal vez he dado la clase un poco más rápida, me lo pregunta, o podemos repetir el mismo tema, algunos datos que no están muy claros. Les agradezco que la comprensión y la atención, y nos estamos viendo en la próxima clase. Les aconsejo que clase dictada, clase estudiada. Traumatología es relativamente simple, pero tienen que estudiarlo. Muchas gracias por la atención y les deseo muy buenas noches. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, chao. Adiós. Chao, hijita, chao, chao.